hacen posible, Señor, estas ofrendas y estos diezmos ante este alfolí. Padre, reconozco públicamente que ellos son también, Señor, lo que usted está usando para todo el crecimiento y el desarrollo de nuestro ministerio. Por eso, Señor, levanto mi mano y bendigo la familia de Palabra de Restauración. Los declaro benditos en el nombre de Jesucristo. Reprendemos a toda miseria y escasez en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor amado, que somos un pueblo bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Declaramos que no tendremos necesidad de pan, Señor. Declaro que no faltará en la mesa el alimento para nuestros hijos, Señor. La salud, Señor. Declaro que allí estará por cuanto hemos puesto, Señor, a Jehová como cuya esperanza y a nuestro Dios como salvación. Un fuerte aplauso, hermanos amados. Declaro que ninguna plaga tocará su morada. Amén. Bueno, abra su Biblia y vamos a ir al libro de Corintios. Vamos a estar compartiendo una palabra muy vital. Le pido que no se distraiga porque lo que vamos a hablar es de suma importancia para todos. Quiero enseñar los días sábados fundamentos cristianos, principios cristianos, y hoy quiero hablar acerca de la perseverancia efectiva. Quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios 10, capítulo 15, y que mire esta hermosa palabra en la que vamos a estar con la ayuda del Espíritu Santo aprendiendo. Nuestra alma, hermano, vale mucho para los ojos del Señor. Y quiero que con reverencia, por favor, tome lápiz, tome papel. Cada vez que hablamos la palabra, no hablamos de nuestra parte. Amén. Hablamos lo que Dios manda decir. Y quiero que por favor tome muy en serio lo que predicamos como pastores. Quiero que mire lo que dice aquí esta porción bíblica. Quiero hablar acerca de, bajo el tema, la perseverancia efectiva en el orden divino. Así se llama el tema, perseverancia efectiva en el orden divino. Dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 15, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo tenemos, amados? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Quiero hablar un poco acerca de lo que Pablo trata de explicarles y decirles a los hermanos de Corintio. Y en lo primero que quiero meditar, hermano, es en el orden divino de este reino. Quisiese, hermano, toda la atención posible, porque sé por la palabra y por el Espíritu que se está moviendo en el mundo, y por lo que la iglesia de Cristo está viviendo, que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y espero en Dios que ninguno de nosotros sea encontrado en desorden o en tinieblas, como dijo el Señor. Entonces, por eso traeré una enseñanza acerca de lo que es el orden divino. Quiero decirle a todos los que estamos aquí, los que queremos ser salvos, los que queremos nosotros ser hallados bien el día del Señor,
o lo que nosotros pretendemos salvarnos y luchar, si un día nosotros tenemos que morir y morimos, y estar seguros de que somos salvos, nosotros debemos aprender a perseverar efectivamente. Usted sabe lo que cuesta esforzarse para servir a Dios, lo que cuesta tomar esta decisión. Y nosotros, todos los que estamos aquí, creo en el Señor que la hemos tomado. Y no quisiese que nadie, hermano, creyese en vano, ya que hay una fe que no es verdadera, y es la fe que va en contra de los principios y los valores de la palabra. Una cosa es que nosotros digamos creer en Cristo, y otra cosa es que nosotros hagamos lo que Cristo dice que hagamos. La fe consiste, hermano, o la fe va ligada a los fundamentos establecidos por la palabra de Dios. Por eso no tenemos libertad de hacer lo que queremos en este camino, sino únicamente de hacer lo que Cristo manda. Entonces quiero hablar un poco acerca del orden en el que debemos entrar nosotros. Esta palabra yo sé que el que es humilde la va a entender. Hay mucha gente perseverando y va mal. Hay mucha gente creyendo y va mal, porque se salieron del orden divino. Por eso Pablo era fuerte cuando él hablaba, y Pablo decía: si yo les predicase a ustedes, yo no fuese predicador de Cristo. Porque Pablo mantenía su posición, y él lo que había recibido es lo que le enseñaba. Similar también uno de pastor. Uno de pastor tiene que hacer el trabajo de Dios, y por eso la iglesia, los peregrises, los miembros del cuerpo de Cristo deben conocer la profesión de un pastor. Cada miembro, cada familia que pertenece a una iglesia debe saber cuál es la posición de un pastor. El pastor juega un papel muy importante en el desarrollo de la iglesia. Y hay que entender el orden para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Quiero hablar un poco acerca de lo que Pablo dice. Vamos a aprender algo. En el capítulo 15, versículo 1 dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El evangelio es una noticia. El evangelio es una información que el cielo ha mandado. El evangelio es un mensaje, es una instrucción, es un mandamiento, es un consejo, es el mensaje de Dios. El evangelio no es de nosotros. El evangelio es el mensaje de Dios. El evangelio es la noticia de Dios. Son las buenas noticias que el cielo nos ha traído. Pablo dice: yo recibí esta noticia. Yo he recibido esta noticia. Yo recibí esta información y yo la he predicado a ustedes. Corintio había recibido la palabra del evangelio. El evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis. El evangelio tiene que ser algo recibido. El corazón de nosotros tiene que abrirse y recibir este evangelio. Por eso el primer mensaje del Señor es: arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:16. La iglesia a la que Pablo le está hablando es una iglesia que ha recibido el evangelio. Corintio era una iglesia que había recibido el evangelio. Me imagino que también Palabra de Restauración, todos nosotros hemos también recibido el evangelio.
Ahora, una vez se nos anunció este evangelio, vea cómo es cada paso conectando a otro. Una vez se nos predicó este evangelio, abrimos el corazón y Dios nos ayudó y nos dio fe para recibir este evangelio que se nos fue predicado. A hoy tenemos que entrar a perseverar en este evangelio. A perseverar en este evangelio. Es ahí donde nace la perseverancia. Cuando usted le abrió el corazón al evangelio. Cuando usted aceptó las indicaciones de Dios, los mandamientos de Dios. El venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Apartaos del mundo y yo recibiré como a hijos. Es cuando nosotros recibimos el evangelio que comienza la perseverancia. Cuando alguien le abrió el corazón, yo no sé si me van a captar, pero quisiese quiero que honestamente usted asegure sus pasos cómo van. El apóstol Pablo está diciendo: el evangelio necesita un corazón abierto para él poder entrar. Hay gente caminando en este camino que todavía no ha ensanchado su corazón al evangelio. Y no me gustaría que ninguno de nosotros perseverara con el corazón cerrado a lo que el evangelio nos ha ordenado. Porque es aquí donde nosotros aprendemos a perseverar, cuando el evangelio lo recibimos. Es algo que hemos recibido, es algo a lo que le dimos lugar para que nos gobierne. Es algo a lo que le dimos lugar para que nos dirija en la vida. El mensaje de Jesús es el evangelio. Le abrimos el corazón a hoy en estas noticias, en este mensaje divino, porque este mensaje es un mensaje divino. Este es un mensaje santo. Esta es una instrucción sagrada. Estos son estatutos sagrados, limpios, justos. Cuando yo le abrí el corazón al evangelio y lo recibí, entonces tengo que perseverar. Además os declaro, hermanos, es por el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Si yo le abrí el corazón al evangelio, a las palabras de Jesús, la perseverancia efectiva es en este orden. Perseverar en las palabras de Jesús, en lo que Jesús ha dicho que hagamos. Esta es la perseverancia que nos hace efectivos. De verdad se los digo, hay cosas que yo quisiera hacerlas a mi manera, pero yo tengo que ser un hacedor de la palabra, no oidor únicamente. El evangelio es tan serio, más serio de lo que nosotros lo hemos imaginado. Y por eso muchos hermanos en el mundo entero, hermanos, están perturbados. Son cristianos, pero violaron un orden. Y aquí en este camino lo más complicado y lo más serio es el orden. Cuando a una persona se le reveló el orden, hermano, Dios mío, a esta persona se le abrió el entendimiento. Pero cuando nosotros en este camino, mis amados, queremos actuar de nuestra propia forma, escúcheme, hay un peligro. Hay un peligro. Y yo quisiese que todos nosotros escuchásemos lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Quiero que seamos una iglesia que conoce el orden divino. Que si usted persevera, usted esté seguro que usted va correctamente.
que si usted se esfuerza en el camino cristiano, usted esté seguro de que usted es salvo. La perseverancia nace cuando el corazón de nosotros le abrió lugar al evangelio. Cuando yo le abrí el corazón al evangelio, es el evangelio a hoy mi instrucción de vida. Es la vida de Jesús la que va a poner dominio en mi vida. Lo mío se acabó. Si usted cree en el evangelio es la información, es la noticia de lo que debemos hacer. Si su corazón se abrió a eso, no habrá problema para obedecer las palabras de Jesús y también para perseverar. Entonces, cuando alguien recibe el evangelio, esta persona comenzó a perseverar en este evangelio. Pero dice Pablo, por lo cual asimismo en el 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esto me da a entender que una vez yo recibo el evangelio, mis amados, yo tengo que respetar lo de Dios, las ordenanzas de Dios, lo establecido por Dios, el orden divino. Luego persevero. Y lo que la Biblia dice, lo que los pastores anuncian día con día, lo que el Espíritu Santo nos revela, debe tomarse muy en serio. Porque el apóstol Pablo nos está dejando claro que si nosotros descuidamos de hacer conforme al evangelio, nos vamos a perder. Aquí es donde podemos concluir que mucha gente con Biblia en mano o con años de trayectoria en el evangelio se pueden condenar. ¿Por qué? Porque no retuvieron los mandamientos, las ordenanzas del Espíritu Santo a la iglesia, y siempre se desobedeció. ¿Están aquí? Levantemos la cabeza y oigamos al Espíritu Santo. Este camino es el camino de la salvación de nuestra alma. Es una instrucción sana. Son mandamientos puros que hacen sabio al sencillo, dice la Biblia, a los cuales hemos abierto el corazón. Hoy estamos perseverando. Hoy esta perseverancia debe ser en los fundamentos del reino de los cielos, en los valores divinos. Yo no voy a perseverar fuera de las leyes divinas. Yo no voy a perseverar violando lo establecido por Dios. Es locura, es atentar contra mi vida, hermano, contra mi alma. Usted debe conocer las leyes divinas. Usted debe conocer el orden del evangelio. Porque no vamos a perseverar haciendo lo que queremos, cada uno de nosotros. Nuestro Dios que nos ha llamado es tan ordenado que no se imagina usted y yo lo tan ordenado que Él es, lo tan puro que Él es, lo tan santo que Él es. Y Él, por su gracia y su amor, nos ha mandado este evangelio, al cual hemos abierto el corazón nosotros, y hoy estamos perseverando en el evangelio. Pero Dios dice: pero perseveren en los fundamentos de mi palabra, haciendo lo que yo digo que se haga. No violen mis leyes espirituales divinas. Están aquí. Porque si no retenéis la palabra que os he predicado, dice Pablo,
Porque si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El conocimiento de las leyes divinas, por ejemplo, le menciono una, la obediencia. ¿Usted cree que es salvo a un cristiano que no sea obediente? Pero ¿cuántos cristianos desobedientes hay? Entonces, no nos confundamos, amados del Señor. Me gustaría que palabra restauración muriera a las obras de la carne y que murara la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que no seamos turbados. Si nosotros conocemos una ley divina, para nosotros eso debe ser, amado hermano, un cable de electricidad que no podemos tocar con la mano, porque sabemos que los mata. Usted si mira un cable de electricidad pelado y es un cable de esos de luz allá arriba, usted jamás se atreve a tocarlo con la mano porque sabe las consecuencias. Pero nosotros muchas veces, hermano amado, en el evangelio queremos hacer lo que queremos. Y yo no quiero, acuérdese, mi trabajo es cuidarlo a usted. A hoy, por favor, abra su corazón a lo que le estoy diciendo, porque es mi forma en la que lo voy a cuidar, hablándole la palabra de verdad. Este es el evangelio de nuestra salvación. Si usted ha abierto el corazón al evangelio, sepa que usted no va a hacer lo que usted quiere. Porque si usted va conmigo, vamos a hacer lo que nosotros queremos en este camino, en vana será vuestra fe. El apóstol Pablo lo dejó claro a la iglesia de Corintio. Y yo también, con temor, quiero decirles: no es ganancia perder un hermano, ni ver debilidades en unos y en otros, porque hay un llamado que Dios nos ha hecho a todos, y por eso debemos meternos al orden. El orden es este: el evangelio ha llegado. Si usted abrió el corazón al evangelio, persevere en él. Retenga las palabras que les han predicado, porque si no, creemos en vano. Aquí está claro. Si yo estoy perseverando en el evangelio y la palabra que mi pastor me predica para mí no tiene mucho valor, porque yo sé más que mi pastor, esto es lo que yo quiero evitar de todos, y aún evitarlo en mi vida. Mañana yo traigo un mensaje, y el mensaje de mañana se llama: la importancia que el cristiano comprenda la guerra espiritual. Qué importante es que cada uno de nosotros sepamos las guerras que hay, porque Satanás va a batallar hasta el último minuto de vida que Dios le preste a él también, para que nosotros no vayamos con él al infierno. Y hay 3 áreas que Satanás ataca fuertemente, amado hermano, que una vez tomando estas 3 áreas derriba todo, y el cristiano tiene que estar preparado en defenderlas. Entonces, el evangelio es algo tan maravilloso. Es la vida abundante de Jesucristo. Son las normas de Jesucristo. En otras palabras, cuando recibimos el evangelio con humildad y nos ponemos a trabajar en el orden del evangelio, nosotros aprendemos a caminar como Jesús caminó en esta tierra. Por eso dice la Biblia que todo aquel que creyó en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo andaremos como Jesús si no le vimos?
es cuando nosotros aprendemos a perseverar en los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, vea lo que Pablo dice. Lo voy a leer una vez más. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí mire la legalidad, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo quiero decirle a todos ustedes que están acá, yo puedo comprender lo que Pablo está hablando a la iglesia, porque es una iglesia que tiene que entender qué es lo que Pablo está enseñando. Para Pablo es tan importante que la iglesia entienda lo que él habla. Es tan importante. Y Pablo siente que hay gente que está perseverando, que no está poniendo en práctica las palabras de él. En otras palabras, Pablo está sintiendo que hay gente que siempre hace lo que quiere. Y Pablo dice honestamente, no se puede perseverar de esa manera. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí nos hemos persuadido, hermano, de alguien que nos predicó el evangelio. Yo quiero que sepan que si yo persevero en el ministerio Palabra Restauración, es porque yo me persuadí de Dios a través del apóstol Jesús Lemos. Cuando yo me persuadí de él, amado hermano, está diciendo que yo recibí el evangelio que él predica. Estoy de acuerdo con el evangelio que él predica. Acepté el evangelio, las normas, los principios. Y por eso para mí el apóstol juega un papel muy importante en mi vida, porque me persuadí de Dios a través de su mensaje. Quisiesen el amor a Cristo que no solamente nosotros, sino todos los que pertenecen a una iglesia sepan que el orden es de que ustedes se persuadan de la enseñanza de su pastor. Y este es el peligro que quiero evitar en todos nosotros, porque esto Satanás, amado hermano, lo conoce muy bien. Cuando usted está perdiendo la credibilidad de su pastor, cuando usted está perdiendo esa influencia que su pastor le dio al principio, hay un peligro. Cada uno de ustedes debe aprobar el ministerio de Dios a través de sus pastores como una ordenanza y una ley. Esto es lo que Pablo quería evitar en los corintios, porque ellos se habían persuadido de la enseñanza de Pablo, pero Pablo estaba viendo que la perseverancia y la fe podía ser vana. Y esto es lo que vengo a enseñarle. Quiero explicarle un poco a toda la iglesia, porque sé que hay gente nueva. Primeramente, quiero que sepan, yo nunca decidí ser pastor. No lo decidí por mi propia cuenta. El Señor en su gran misericordia me escogió. Y todos ustedes, amados, son testigos de cómo se nos ha ungido con poder. Cómo el apóstol ha puesto las manos en nosotros y nos ha entregado dignidad para ejercer esta profesión. Por eso pido, amado hermano, que ese orden se lleve a cabo en este lugar. Porque no le estamos enseñando un evangelio desordenado, sino el que hemos aprendido. Un evangelio que impactó nuestras vidas y nuestras vidas fueron transformadas con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Quisiera enseñarle a usted el orden divino.
y que usted abrazara esta verdad y que usted luche, que nunca el diablo lo vaya a usted a hacer menospreciar al hombre que Dios le puso a usted. Que nunca el diablo lo vaya a usted a susurrar en su oído, o a mí, el diablo, que nunca venga a meterme dudas de quién es mi apóstol. Porque aquí se juega nuestra salvación. Salirnos del orden es algo, amado hermano, terrible. Hay hermanos que están perseverando, pero han violado el orden. Y lo hablo, ¿verdad? Afuera. Ver hermanos en nuestra iglesia hablando disparates por las decisiones que han tomado, nos llena de bastante, hermano amado, tristeza, podemos decir. Porque cuando ya un cristiano viola el orden, pierde testimonio. Por eso es que es importante que usted entienda lo que es el evangelio. En el evangelio nadie va a hacer lo que quiere, ni aún nosotros los pastores. No podemos hacer lo que queremos. Esto es tan delicado, hermano, que usted no se imagina. Y por eso yo quisiese que Palabra de Restauración aquí temiera a violar este orden divino. Que cada uno de nosotros sepa que esto es de Dios. Las ovejas son de Dios. Los hermanos son de Dios. La iglesia fue Él que la compró. Y ya no podemos hacer lo que queremos. Quiero hablarle un poco acerca del temor de Pablo. Pablo era un hombre misionero que se daba a la predicación de la palabra. Y la predicación que él predicaba, muchos la aceptaban. Muchos la aceptaban, pero llegó un momento donde Pablo le escribe a los corintios y les dice: si ustedes dejan mi enseñanza, si ustedes dejan mis ordenanzas, mi instrucción, ustedes no serán salvos. Este hombre tenía una seguridad de lo que él era y de lo que él enseñaba. Igual que uno. Por el Espíritu yo peso los mensajes que nosotros hablamos. Ministerio Palabra de Restauración es un ministerio que está impactando las naciones por la gracia de Dios. Mi pastor viene de un congreso donde había las eminencias de los hombres más populares que usted puede ver ahorita en el mundo actual. Y uno de los profetas más usados en ese evento le dijo adelante de toda la congregación: he allí a un arquitecto, a un perito arquitecto. ¿Quién es un perito arquitecto? Un perito arquitecto es alguien que pone fundamento, que pone plano y plataforma y que pone orden. Nosotros, hermanos amados del Señor, lo que queremos en nuestras iglesias es que el orden divino se lleve a cabo y que el Espíritu Santo lleve a la iglesia y a cada uno de nosotros a cumplir con el llamado de Dios. En el orden divino. Quisiésemos que todos los corazones de nosotros se abrieran para que el Espíritu Santo nos revelase el Evangelio de Jesucristo. Porque muchas veces lo hemos aceptado, el Evangelio de Jesucristo, lo hemos creído, pero no lo conocemos. El Evangelio es un orden establecido por Dios. Es el camino nuevo, hermanos. Es el camino estrecho. Es el camino que nos lleva al cielo. Escúcheme, el Evangelio es la noticia de salvación que revela a Jesucristo muerto y resucitado de entre los muertos. Es el que presenta a un Cristo vivo, hermano amado, que dio mandamientos por el Espíritu a su iglesia. Quisiera que nos volviéramos una iglesia educada, ordenada. Una iglesia sencilla, una iglesia irreprensible delante del Señor. Quisiera que
todos nos despojáramos del viejo hombre y que atendiéramos la dirección y que todos podamos ser guiados por el Espíritu Santo en las ordenanzas que Él nos da. Que si alguno sabe que sin santidad, o que la santidad es un atributo, viva en santidad. Que si alguien sabe que el humilde tiene gracia de Dios, sea humilde. Que todo, amado hermano, lo de Dios sea una ley de respeto que nos gobierna en nuestra vida. Hay gente que lo de Dios no lo está respetando, mis amados. Lo de Dios ha sido tan devaluado en muchos lugares y en muchos tiempos. Y nosotros, yo en lo personal, hermano, yo aquí me voy a fajar, quiera el diablo o no quiera. Lo de mi Señor aquí se va a llevar a cabo y se tiene que respetar lo de mi maestro. ¿Me está entendiendo? Si yo pierdo amigos, familiares, me tiene sin cuidado. Si pierdo familias que amo porque no aceptaron lo que yo enseñaba en este lugar de mi Señor, lo tengo bien claro, no me quedará otra que seguir a mí solo. Pues yo no estoy dispuesto a violar este orden. Hoy comía con mi apóstol en una mesa. Me dijo: Pastor Neri, hay que pararlos tan en serio a enseñar a nuestro pueblo, como lo estoy haciendo ante ustedes. Porque este evangelio, amado hermano, tiene que seguir adelante. Iglesias hay muchas donde la gente siempre hace lo que quiere, donde nadie manda a nadie, donde todo el mundo quiere hacer lo que piensa. La iglesia de Cristo tiene un orden. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene un orden, mis amados. En la iglesia de Cristo hay un guía, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone un guía, y ese se llama pastor. Y el pastor es quien guía a la iglesia, no los miembros. Es el pastor que dice lo que se va a hacer en la iglesia, y los miembros, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis amados? Ese es un orden, es un orden, es un orden. Quisiera que ustedes vieran esto de esta forma, porque si ustedes entran a este orden, vamos a ganar mucho en esta iglesia y en este lugar. Es importante que usted entienda lo que estoy hablando. Por razones de salvación y por razones, hermano, de las almas que nos necesitan conociendo un evangelio de verdad. Una de las cosas que es importante que usted conozca es que todos tenemos que persuadirnos de Jesucristo a través de alguien. Y yo, como pastor de esta iglesia, y sé que cualquier pastor en una congregación me va a entender, queremos que la gente que tenemos se persuada del evangelio que predicamos, y que la gente que podamos tener pueda decir: yo sigo a Jesucristo a través de mi pastor Neri López. Ese es el hombre al que Dios me delegó, y es a él de quien yo me he persuadido. Es varón de Dios. Y que no haya duda de eso. Eso era tan importante para Pablo que Pablo lo dejó claro en las iglesias. Mira lo que pasó en Gálatas. Esto era tan importante para Pablo. Vaya conmigo al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo, creo que es 1. Ahí usted va a ver que la iglesia de Jesucristo de esto debe aprender. El apóstol Pablo en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Fíjese que no está diciendo esto Pablo porque los hermanos se habían ido al mundo. Entendamos, estoy maravillado, les dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vea que eran cristianos,
Pero Pablo está viendo que se violó el orden. Y Pablo les está diciendo: ustedes al violar este orden se alejaron del que os llamó. O sea, violar el orden divino, hermanos amados, el Espíritu Santo no respaldará nuestra vida. Querer caminar a nuestro antojo, jamás el Espíritu Santo va a apoyar nuestras decisiones personales. Él está comprometido a respetar las ordenanzas del Señor Jesús dadas a la iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque, número uno, somos el pueblo del Señor. Número dos, cada uno de nosotros juega un papel grande delante del Señor porque valemos la sangre de Cristo. Y número tres, queremos marcar una diferencia. Yo estoy cansado de ver desorden, hermanos amados, en el mundo entero. Gente sale de la iglesia, sabe la Biblia y a formar iglesia. Soy pastor. Solo hoy conocimos como 3 en un ratito. Con 4 pelones ahí. Y ya soy pastor. En este camino nadie puede ser pastor si el Espíritu Santo no lo pone. También es otro punto. Y por eso yo quiero que ustedes, los que no saben mi vida, hermanos, porque yo no quiero que nadie esté dudando del liderazgo de esta iglesia, ni tampoco permitiré que nadie dude del ministerio Palabra Restauración, porque nosotros queremos formarle una iglesia al Señor y por eso enseñamos la palabra. Usted tiene que saber que nosotros somos gente que el Espíritu Santo ha tomado, nos han consagrado para esta labor, hermano, y tenemos un trabajo serio por delante. No nos pida, por favor, que cambiemos. Tenemos que ser serios en esto. Es el evangelio de Jesucristo que se nos ha encomendado en nuestras espaldas. Usted puede entender la responsabilidad que tengo como pastor. Es una responsabilidad grande, no solamente dar testimonio de la verdad, sino también de enseñar lo que es la doctrina correcta. Y yo quiero que usted sepa, primeramente, que hay mucha gente perseverando que ya violó este orden. Y esta gente va a creer en vano. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mis amados, hay muchos que quieren perturbar este orden. A veces aún nuestros propios pensamientos quieren rebelarse. Por favor, te pido en el amor a Cristo, peleemos esta batalla. Cada uno de nosotros está persuadido de Jesucristo, del evangelio y también de su autoridad. Por eso yo no puedo retener a alguien en la iglesia que no esté de acuerdo con la visión, con mi llamado, porque es tener a un enemigo sentado. Toda la gente que debe estar en la visión de Jesucristo debe ser gente que creyó el evangelio, que le abrió el corazón al evangelio, a los estatutos, a los decretos, a las ordenanzas, y persevera en ellos guardando la palabra porque quiere ser salvo. Eso es lo que yo he entendido. Para mí lo que mi pastor dice es una ley, mi amado. Cuando yo le he faltado el respeto a mi pastor, cuando yo le he dicho a mi pastor, hermano amado, eso está mal lo que está haciendo. Cuando yo voy a cruzar esa línea, Dios mío.
Y quiero decirles, esto puede pasar en nosotros. Nos podemos equivocar, podemos sacar conclusiones personales de lo que nosotros estamos haciendo. Pero tenemos que detenernos, porque este orden no se puede alterar. Yo le quiero hablar de, por favor, entremos al orden divino. Entremos al orden divino, que se nos revele esta gracia, que se nos revelen estos fundamentos y que nosotros aprendamos a caminar en los fundamentos de la palabra. Si no permanecéis en la palabra, habéis creído en vano. No sé qué le da esa palabra a usted, pero a mí me pone a temblar. Si no permanecéis en la palabra que yo os he enseñado, habéis creído en vano. Aprendamos a caminar en el evangelio. Pastor, ¿cómo yo camino en el evangelio? Número uno, en el evangelio póngale X a hacer lo que usted dice y lo que usted quiere. Póngale una X roja. En el evangelio usted no puede hacer eso, lo que usted quiere. Me impresiona la vida de Abraham. ¿Por qué se le llama el padre de la fe a Abraham? Usted lo sabe. Porque fue el primero que creyó a Dios. Pero usted va a ver, Abraham no tenía una Biblia para él saber lo que había de hacer, como nosotros lo tenemos. Nosotros teniendo este gran libro de instrucciones, nos perdemos. Teniendo este libro de manual de consejos, nos descarriamos. Le pregunto, ¿qué libro tenía Abraham? ¿O qué ley tenía Abraham? Abraham no tenía ni el Éxodo, porque el Éxodo lo escribió Moisés. Le pregunto, ¿cómo caminó Abraham en ese desierto sin Biblia? Y caminó tan bien, hermanos, que se hizo hasta amigo de Dios y aprendió a honrar a Dios sin tener un manual, sin tener Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre aprendió a caminar en el evangelio, o aprendió a caminar delante de Dios como se debe caminar. Pastor, ¿y cómo es que camina la gente delante de Dios? Escúcheme. La gente que caminará delante de Dios es gente que se mueve a través de instrucción. ¿Escuchó lo que le dije? La gente que va a caminar delante de Dios es gente que camina a través de instrucción. ¿Sabe qué hacía Abraham? Abraham hacía lo que se le decía hacer. Abraham una vez obró y bajó para Egipto. Usted va a ver cuando él se va a Egipto, inmediatamente usted va a ver que entrando a Egipto, porque dice la Biblia que descendió Abraham a Egipto, usted va a ver las grandes consecuencias. Faraón le quita a Sarai y Dios metió la mano sobre él. ¿Sabe por qué? Porque él aprendió, Dios le enseñó a moverse bajo instrucción. Mis amados, el evangelio es un camino de obediencia a la palabra de Dios. Y no puede haber obediencia en alguien si alguien no respeta instrucciones. A alguien que se le dan instrucciones, entonces este obedece. Ese es el evangelio, una instrucción. El cielo nos ha dado una instrucción. Nosotros debemos aprender a obedecer la instrucción. No hacer lo que queremos. No hacer como nosotros. La rebeldía y la soberbia nos ha enseñado a todos, porque todos venimos del mundo y así hemos sido. Pero los que queremos caminar en el evangelio debemos temer un poco más a Dios y aprender a recibir instrucciones. Y en las instrucciones usted va a ser obediente. No hay obediencia sin instrucciones. Nadie puede obedecer a lo que no se le instruye.
Entonces, no hay otro evangelio diferente. No hay un evangelio inventado por alguien más. Usted sabe, allá afuera hay muchas teologías, muchas falsedades, pero el evangelio de nosotros es el evangelio de Jesucristo, el que está plasmado en la palabra, y eso es lo que tenemos que hacer, lo que está dicho en la palabra. ¿Está entendiendo? La gloria sea al Señor. Tenemos el manual de vida. Entonces yo les quiero pedir en el amor a Cristo, metámonos al orden divino. Metamos nuestra vida al orden divino y agrademos a Dios, mis amados. Dejémonos, hermano amado, de darle lugar a malos pensamientos, o si hemos hecho cosas que no debimos. Yo te vengo a motivar a la iglesia que yo pastoreo. Vengo a decirles cómo es este asunto. Este asunto no es como creemos. Este asunto es, amado hermano, el corazón abierto al evangelio, perseverancia en el evangelio y permanecer en la palabra de Dios, porque si no, creo en vano. Perseverancia fuera de la obediencia a la palabra es perseverancia vana. Conocemos los estatutos de Dios. Somos una iglesia que hablamos fundamentos de la palabra de Dios. Por favor, hermanos amados, pónganse al orden. Pongámonos todos al orden. Dios nos ha dado su salvación a todos. Mis amados, este es el camino del Señor. Por eso el Espíritu Santo, si algo quiere, es que aprendamos algo. Y con esto voy a cerrar. Hermanos, a esto se le da seguido en las iglesias. Porque esto es algo tan importante. Hablo del sometimiento a la autoridad delegada. Esto es algo tan vital. Esto es una plataforma para el orden de la iglesia. Usted se imagina si no hubiera pastor en una iglesia, todos mandando todo. No, hombre, hermano, eso fuera un caos. Por favor, entendamos el valor de la autoridad. Autoridad puesta por Dios es un plan del Espíritu Santo, es un plan del Padre. Es la forma en la que va a cuidar Dios la iglesia. Ahora, Pablo tenía un temor, tenía una incertidumbre de que en las iglesias se persuadieran, lo aceptaran a él y luego pasara lo que estaba en Gálatas. Que ellos abandonaran la enseñanza de Pablo y luego se persuadieran con un evangelio diferente, porque otros les dijeron también que eran cristianos. Escúcheme. Cristiano es aquel que ha creído en Cristo y que permanece en las instrucciones y mandatos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el cristiano legal, legítimo, que el reino aprueba. El cristiano que cree en Jesucristo y sigue haciendo lo que quiere y que no se sujeta a nadie y no respeta a nadie, hermano, esa persona no conoce aún el evangelio. Por eso yo entiendo. Vamos a Hechos de los Apóstoles y mire lo que el Señor, cómo es de ordenado en este reino. Lo que le dice el Señor a través de Lucas a la iglesia es algo muy importante. Mire, estamos hablando del orden divino. En el capítulo 1 de Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escúcheme, les dio mandamientos. Les dio mandamientos, y hermanos amados, y se los dio a través del Espíritu. Vea que aún los apóstoles tenían que hacer lo que el Señor decía que se hiciera. Ellos no podían inventar en nada. Por eso es que la iglesia que tiene la revelación de Jesucristo lo tiene claro. Tiene claro el trabajo a hacer. Nosotros hemos entendido la visión de Jesucristo. Palabra Restauración es un ministerio que ha entendido la visión de Jesucristo. Mire, nosotros ahí estamos avanzando. Ahí vamos avanzando. Yo no soy el pastor que era 6 años atrás.
Si años atrás tenía 4 personas en este lugar, 5 personas. Pero yo estoy viendo avance. Aunque al tiempo de Dios, pero vamos viendo avance. Si usted no lo sabía, ahí donde está la hermana, ahí donde está Adrián, usted va a ver una carpeta que está diferente. Es porque ahí atrás habían cuartos. Ahí atrás donde está la cabina ahorita habían cuartos. La iglesia se llenó, hicimos más amplio. Hoy, amado hermano, estamos ampliando más porque nosotros, Dios nos llamó a extendernos, a conquistar y avanzar. Se está avanzando. Pero queremos una iglesia que vele este orden y que lo acepte en su corazón. Entonces Pablo fue un hombre tremendo que nos ordenó, y también este hombre Lucas nos revela en el libro de Hechos el gran orden divino. Dice que los santos apóstoles, después de haber estado con el Señor el último día, el Espíritu Santo les dio mandamientos. Está bien, mandamientos. O sea, usted tiene que entender que los pastores tenemos mandamientos del Señor fuertes. Fuertes. Si habrá un peso que ha caído, hermano, en responsabilidad de este evangelio, es en nosotros, los ministros en el mundo entero. Y por eso es que la iglesia necesita entender este orden. El miembro debe estar siguiendo a Jesús y debe estar imitando la fe de su pastor, recibiendo la palabra de su pastor, haciendo la palabra que se predica, llevarla a la vida. El pastor debe tener peregrises sanos, que todos acepten su mensaje, que todos, amado hermano, dependan de Dios a través del mensaje del ministro. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que el miembro entienda cuando él pone un pastor. El Espíritu Santo a través del ministro va a hablarle al pueblo. Y si el ministro no puede hablar, él sabrá a quién va a delegar. Y cuando lo delega, el Espíritu Santo hablará también a la iglesia. Este es un orden que no podemos alterar. Nosotros tenemos que aprender esto, porque esto es vital como iglesia que estamos en desarrollo, en crecimiento. Tenemos que aprender este orden y asimilarlo. Usted nunca debe perder la credibilidad de su siervo, de su pastor que Dios le puso. Ni yo también perder la credibilidad en usted como hijo. Ambos tenemos que estar persuadidos del orden. Entonces, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dios les dio mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó. Vea que eran puras instrucciones. Puras instrucciones. Les dio mandamientos y hoy los está mandando. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dice que oíste de mí. Juan bautizó con agua, mas yo bautizaré con Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces vea que es pura ordenanza y mandamiento. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca. Vea que no podemos hacer nosotros lo que, no podemos decirle al Señor que haga lo que queremos hacer, lo que nos agrada. Mire qué enseñanzas tan lindas, hermano. Vienen los apóstoles y se mete. Él les está ordenando, y vienen los apóstoles como muchas veces nosotros. Señor, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes. Mire cómo el Señor contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, se fue el maestro, les dio instrucciones y mandamientos.
a los que iban a predicar, a los santos hombres de Dios. Y fue alzado y le recibió una nube arriba que lo ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, ella que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Esta es la segunda reprensión que ellos se ganan, porque habían instrucciones que dar y ellos están, amado hermano, detenidos cuando el Señor ya les había ordenado. Las ordenanzas del Señor, debe haber gente que sea pronta a obedecerlas. Las leyes divinas de Dios deben encontrar corazones de gente dispuesta, prontas a obedecerlas. Los ángeles dijeron: ¿qué hacéis aquí? O sea, ¿qué hacemos nosotros sin obedecer cuando ya hay instrucciones? ¿Qué hacen? Les dicen los ángeles, ustedes aquí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, mire cuándo vino la obediencia después de la reprensión. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí usted va a ver que ellos entraron a lo que eran los mandamientos: vayan al aposento alto, y allí estaban en obediencia al mandamiento, a la instrucción. Así, hermano, es que nos guía el Señor. Hoy usted va a ver en Efesios, qué lindo lo que Dios dice en Efesios 4, versículo 11. Estoy hablando acerca del orden divino. Estoy explicando un orden en el que la iglesia, tanto el pastor como los miembros, tendrán que caminar, ¿verdad? Y mi trabajo es enseñarlo para que lo pongamos en práctica. Mira lo que dice Efesios 4:11, porque esto es lo que Dios dijo. 4:11 dice, amado hermano, cuando el Señor se fue, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando Él se va, usted va a ver que estos hombres que fueron al aposento alto, estos hombres, Dios los delegó como las autoridades, como las máximas autoridades para guiar al pueblo de Dios. Y esto es importante porque el Satanás muchas veces nos hace pedazos en dividirnos cuando, amado hermano, empezamos a violar el orden. Y por eso yo les quiero pedir, amados hermanos, no le demos lugar al diablo. Usted tiene que saber que el pastor no lo escogió el hombre. El pastor es un hombre que el Espíritu Santo se plació de él, como dijo Pablo. Hermano amado, a Dios le agradó que desde el vientre de mi madre me escogió. A Dios le ha placido. Yo por eso, yo quiero hacer mi trabajo. Yo tengo un trabajo de parte de Dios y estoy enamorado de mi Señor y también he asumido mi pastorado. Pero no quisiese verme inefectivo en alguien. No quisiese que alguien deje de crecer en mi iglesia. Quisiera que todos crezcamos y que todos agrademos a Dios. Que todos podamos decir en palabra de restauración: yo pude crecer. Se me abrieron los ojos del entendimiento. Pero cuando, hermano amado, ya el miembro no acepta al pastor, ¿me entiende? O ya la persuasión hacia el principio ya no está, hay un peligro, porque se violó un orden. Y tanto el pastor como el perigrés estará estancado. No podremos hacer el trabajo, y por eso yo vengo en el nombre de Jesucristo a restaurar el orden divino de todos nosotros. ¿Me está entendiendo? Porque todos nosotros necesitamos esta palabra. Usted tiene que entender que fue el Espíritu Santo quien escogió a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, y entender para qué,
es una gran responsabilidad suya y responsabilidad mía. Entender para qué el Espíritu Santo nos dio pastores. A fin, ahí está el por qué. A fin de perfeccionar a los santos. Nuestro trabajo en este lugar es perfeccionarlo a usted. Y aquí es donde entra la humildad de la iglesia. Aquí es donde entra la humildad de los peregrinos que veneran la fe cristiana. Aquí es donde entra el espíritu manso y humilde que el Señor pide a la iglesia. Porque el pastor tendrá que tratar, amado hermano, a través del Espíritu Santo, el pastor tendrá que hablarle a la iglesia a la forma del Espíritu Santo. Tendremos que trabajar cada persona que venga a la iglesia. Tenemos que cuidar a cada persona que venga a la iglesia. Usted se puede imaginar el trabajo que tenemos como pastores. Que Dios nos ayude. Cuidar a cada persona, exhortarla cuando va mal, animarla cuando está debilitada, decirle que está mal. Este es un trabajo que tengo que hacer. Dígame de qué otra forma puedo cuidar a alguien yo. Es la forma, es la palabra la que va a venir a corregir, a instruirnos en justicia. Como hombres de Dios, hermano, pedimos iglesias que acepten la palabra de predicación cuando somos hombres aprobados de Dios. Usted tiene que saber que el pastor, el Espíritu Santo, a través de él lo va a trabajar a usted. Por eso dejar de confiar en el mensaje de su pastor es una muerte espiritual garantizada en cualquier cristiano, porque se va a secar y no va a crecer, porque Dios, el Espíritu Santo, no va a usar a nadie más para desarrollarlo a usted más que a su pastor. Es lo que él ha determinado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por favor, entre en este orden. Entre en este orden. Acepte las directrices, las ordenanzas del ministerio. Si usted se siente estancado, venga y hable con su mentor. Si usted se siente que ha dejado de crecer, abra su corazón y vamos a ponerlo de acuerdo a trabajar, porque es una tarea que tenemos de usted de crecer y de yo de desarrollarlo. Es un trabajo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Necesita el Espíritu Santo obreros en el ministerio. Él lo necesita. Usted es un obrero, y el obrero, amado hermano, tiene que formarse, tiene que hacerse este obrero en el camino. Entonces, aquí va a ver usted claramente este orden tan maravilloso que el Espíritu Santo estableció las autoridades a hoy. El mismo Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13, usted va a ver lo que él nos aconseja, amados hermanos, en Hebreos capítulo 13 y versículo 7, que esto es lo que una iglesia sana, mis amados, practica. Miembros sanos esto lo viven y lo practican. Y es lo que yo quisiese, hermano, que en este lugar el orden divino de Dios se honrara. Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es la voz del Espíritu Santo a la iglesia. Es la voz del Espíritu Santo. Por eso yo le digo, yo me he persuadido de mi apóstol y yo imito su fe. Y qué tremenda fe la que tenemos que imitar. Usted sabe el pastor que tenemos, qué tipo de pastores. Yo quiero decirle a todos mis amados hermanos de la iglesia y todos los que van a venir aquí, tienen que saber que yo no estoy aquí por mi cuenta. Yo en mi iglesia no tomé maletas y me vine a poner yo solo. A mí mi pastor me mandó para acá. Así que yo pido que se honre lo de Dios y se honre también lo que Él ha establecido. Porque cada uno de ustedes que me aprueba a mí, aprueba a mi pastor, aprueba el evangelio de Jesucristo, y usted honra el orden. Sin algo, los ministerios, hermano amado, que están conociendo a Palabra de Restauración, se quedan asombrados. Es por el orden en el que nosotros hemos entrado, por misericordia.
Ahorita esta semana que viene vamos a ir a formar, hermano amado, una iglesia de aquí de la ciudad, donde los pastores no conocen, no saben cómo romper, y ya estamos preparados para ir a discipular una iglesia. Y luego el mes que viene vamos para otra ciudad allá en Austin. Pastores están necesitados por un rompimiento en sus iglesias, y nosotros tenemos, hermano, el equipamiento. Y por eso es que queremos nosotros que los miembros de nosotros internos se metan al orden divino y peleemos la batalla, que Satanás no gane ventaja entre nosotros. Entonces vea que esto es vital. El sometimiento a su autoridad es vital, porque es un orden también divino. Pablo, esto es lo que decía: porque si ustedes recibieron el evangelio a través de mí, pero ustedes no permanecen en la palabra que yo les hablé, ustedes, su fe será en vano. Entonces yo quiero, por favor, pedirles en amor a Cristo. Tenemos una visión que viene por delante. Son 300 y algo de sillas que van a ver aquí. Trabajo más fuerte. El culto de la mañana, que no lo vamos a cerrar nunca. Le vamos a dar para adelante. Lo que queremos hacer es meter al orden de la visión que nos han comentado y trabajar, hermano. Trabajar a la directriz del pastor. Usted ve, yo no estoy, yo dejo a alguien establecido aquí, y la gente tiene que seguir hacia adelante. ¿Entiende? Entonces, miren lo que dice Hebreos 13:17, que es lo que yo le quiero en el nombre del Señor, ¿verdad? Que se le revele a usted y a mí, y que si ya se nos reveló, que permanezcamos en esa palabra. Dice Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores. Esta es una ley divina, la obediencia. La obediencia al pastor es un mandato. La sujeción al pastor es un mandato divino. Y todo miembro en una iglesia debe de honrar al Espíritu Santo, porque Él es quien mandó esto. El Espíritu Santo fue el que lo hizo así. Él ordenó, y usted debe obedecer a su pastor y estar sujeto a él. Esto fue el Espíritu Santo. Y por eso yo les quiero pedir, entremos a este orden, porque la iglesia está agarrando vuelo. Las turbinas están prendiéndose. Vamos a un crecimiento. Vienen cosas poderosas que usted no se imagina. Viene, Dios los va a confiar a un pueblo. Soñé la iglesia repleta de gente, y Dios, yo sé que va con nosotros. Y quiero que cimentemos el orden divino, que nos metamos, hermano, al orden divino, para que Dios sea glorificado en todo lo que emprendamos en este lugar, para gloria y alabanza de su bendito nombre. Que así como Él nos amó, lo amemos nosotros también. Que así como Él se sujetó al Padre en las ordenanzas, nosotros también tengamos la habilidad y la fuerza y la sabiduría de podernos sujetar a las leyes divinas de la palabra, hermano. Por favor, hágalo por el Señor. Entremos al orden. Hermano, hay que dejar de guiarnos por sí solos, dejar de hacer lo que queremos o pedir siempre lo que nos gusta. Los apóstoles dijeron: Señor, y restaurarás el reino de Israel. No les toca a ustedes, ni les toca las razones de los tiempos, los que el Padre ha puesto en una sola potestad. Dejemos de pedir a nuestra manera lo que queremos. Metámoslos al orden divino. Yo pido en el amor a Cristo, ayúdenme a orar por mi vida, llévenme en sus oraciones, velen por mi familia. Herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Es responsabilidad de la iglesia cuidar a sus pastores. Es mi responsabilidad cuidar por ustedes también, velar por ustedes. Pido en el amor a Cristo a toda la iglesia, los que amamos a Jesucristo, respetemos el evangelio, unámonos, trabajemos, dejemos que Dios haga con nosotros lo que Él ha dicho que va a hacer. Despojémonos de todo lo que estaba afectando. Tenemos trabajo que hacer, y démosle lugar al evangelio para que sea el evangelio que nos gobierne. Si alguno estaba con el corazón cerrado a los parámetros y las instrucciones del Espíritu Santo,
ábralo nuevamente, por favor. Y si alguno estaba perseverando chueco, por favor, ya no persevere de esa manera. Sánese en esta tarde y entre al orden divino. Despójese de la soberbia, de la arrogancia, y entremos al orden divino para que Cristo sea glorificado, que es lo que la iglesia más debe anhelar. Aquí se olvidó lo que nosotros queremos. Todos hacemos lo que el Señor dice que se haga para alabanza de su nombre. Y quiero decirles, por favor, cobren ánimo con esta palabra, porque el orden divino se está perdiendo en estos tiempos. La apostasía está tumbando a las naciones enteras, y debe haber una iglesia que se pare a defender este santo evangelio con un espíritu humilde y sumiso a lo que el Espíritu Santo ha ordenado, mis amados. Yo he determinado despojarme de todo, hermano, y no hacer lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo y mis autoridades a mí me digan. Soy un hombre bajo autoridades, amado hermano, que temo fallar al orden divino, y hasta el día de ahora hemos honrado los mandamientos de Dios dados por nuestros apóstoles, y nosotros hasta este día somos ejemplo. Se lo digo como pastor, uno de ellos en el ministerio, y los pastores que estamos en cada área ministrando, a los que el Espíritu Santo ha enviado, somos ejemplo. A donde quiera que vamos se habla de nosotros, y por eso yo quiero que por favor, amado hermano, usted abra los ojos y entienda a dónde Dios lo ha traído. Palabra de Restauración es un ministerio revelado en esta tierra que Dios llamó. Hace unos meses atrás se les reveló a uno de mis familiares el orden de este ministerio. Yo por eso exhorto a que Palabra de Restauración se vea como un ministerio de Dios, que no se vea como un ministerio más del montón. Cuidado, porque este ministerio fue Dios que lo aprobó. Este es un ministerio, hermano, que da testimonio a través del Espíritu Santo con señales y prodigios en aquellos que se disponen. No he visto, amado hermano, un ministerio que haga desarrollar el crecimiento de los obreros más como Ministerio de Palabra de Restauración lo está logrando. Cada pastor que está saliendo es un hijo nacido en casa, discípulo o gente que viene y aprende las sugerencias del Espíritu Santo y las acata y se mete al orden divino. También son futuros ministros también que están siendo delegados para la obra de Dios. Le pido, por favor, hermano, metámoslos al orden todo. Encajemos al parámetro y al protocolo del Espíritu Santo. Vamos avanzando. Tenemos una iglesia muy hermosa y somos un pueblo que el Señor ha escogido por gracia. Así que por favor, yo le quiero pedir en el amor a Cristo, míreme como su pastor, míreme como el hombre del cual usted está aprendiendo, míreme como el hombre que le da ejemplo. Y si algo estaba viendo raro, pues yo le pido, órele al Espíritu Santo, porque así no podemos estar. No podemos estar. Órele al Espíritu Santo, porque si usted ya no me aprueba como pastor, ¿verdad? Yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Yo enseño, yo trabajo, yo doy ejemplo, yo me paro en este lugar, me esfuerzo, como ustedes no se imaginan, y no quisiera que nadie estuviera dividido, porque eso lastima la presencia del amado Consolador que está entre nosotros. Por favor, les quiero pedir, entremos al orden divino y seamos la iglesia en esta ciudad que Cristo llamó para recogerle un rebaño, y que juntos, amados hermanos, hagamos la diferencia para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo que nuestra fe no sea en vano. No quiero eso, que la perseverancia vaya a ser en vano. Mis amados, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Nosotros velamos por sus almas. A veces una llamada no lo hay, pero las rodillas, si hablaran, lo dirían todo. Tenemos un compromiso de orar cada familia, cada alma. Es nuestro trabajo la oración. Y vea esto, la enseñanza. Enseñar todos los días es un trabajo grande, pero Dios nos da la fuerza, y hasta este día podemos decir que Él ha puesto la palabra en nuestros labios. Que Dios me les bendiga mucho. Les amo con toda mi alma y les pido en el amor a Cristo, sigamos adelante, porque somos un equipo de trabajo en esta ciudad que nos necesitamos los unos a los otros. Quiero que demos un aplauso a Dios por el ministerio Palabra de Restauración y por todos nosotros que estamos aquí. Fuerte esas palmas a Cristo, al Espíritu Santo. Y cuántos creemos que nos podemos meter al orden de Dios, hermano, y valorar lo que por gracia Dios nos ha confiado. Quiero que se ponga de pie y le demos un fuerte aplauso al Espíritu Santo por todos nosotros, por los niños que han venido a este lugar, por los jóvenes y por la familia. Vamos, un fuerte aplauso, cierre sus ojos y vamos dándole gracias al Señor.
El orden de Dios tiene que valorarse. El evangelio tiene que, amado hermano, encontrar los corazones que se abran a Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo les bendigo con toda la bendición espiritual que Cristo les dio, hermano. Y yo declaro que ustedes van a ver gloria, hermano amado, y que ustedes no se van a estancar por nada, porque Dios tiene un llamado en cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro que serán una iglesia que van a dar testimonio, hermano amado, aún en sus familiares, en sus vecinos, y que ustedes van a llevar